¿no? que hacen. Y yo quisiera retomar entonces, sí, voy a centrarme momentáneamente en el concepto de adicto, porque sí tiene una connotación etimológica muy interesante. El adicto era cuando los soldados triunfaban en el Imperio Romano, se les premiaba otorgándole esclavos. Estos esclavos se llamaban adictos. Y es muy interesante porque entonces el adicto era el pobre esclavo que estaba bajo el mando de un hombre que estaba bajo el mando, porque el soldado es soldado raso, no era alguien que pudiera generar las estrategias. Entonces, metafóricamente, esto sí es muy interesante porque la persona adicta está totalmente entregada, condicionada por mandos que no son mandos autónomos. Esto es muy interesante como metáfora. Desde este punto de vista, cuando Ivana planteaba el cambio de esta manera de nomenclarlo, es justamente sí, para no seguir marcando el estigma, porque si no uno a veces victimizamos más a las personas con las categorías, ¿no? Pero digamos, jugando con este concepto, yo quisiera agregar también que, así como decía Ivana, que se hizo énfasis durante mucho tiempo, en este caso a las sustancias, y vamos a revisar algo. Psicológicamente se puede ser adicto, bueno, a las sustancias, al trabajo. Hay un término muy interesante que se llama ser trabajólico. Se puede ser adicto a la sexualidad, se puede ser adicto a las normas, ser burocráticamente adicto, la ludopatía, adictos al juego. Digamos, acá uno podría diferenciar muy claramente que hay una condición de la conducta humana que nos hace, digamos, nos haría esclavizarnos, valga la palabra, a algo. La cultura ha castigado severamente en algunos momentos algunas formas de adicción. Por ejemplo, las adicciones a las drogas, llamémoslo así por ahora globalmente, han sido penadas. Pero, por ejemplo, el adicto al trabajo para el empresario es el tipo más perfecto. Entonces, con esto nosotros podríamos llegar a una concepción muy interesante que es, cada cultura tiene una manera de enfermar y, entre comillas, de tramitar la salud. Y cuando nos hacía esta primera exposición Ivana y contaba, digamos, el concepto del capitalismo, digamos, hay una manera de leer el capitalismo. Ahí está. Ahí sí. Sí, sí. Yo decía que hay una manera muy interesante de leer el capitalismo en clave psicoanalítica que tiene que ver con esta descripción que hace el psicoanálisis. Cuando el niño nace, digamos, después de haber estado en un estado de éxtasis, en una simbiosis oceánica, cuando nace al mundo de la dualidad, al mundo sonoro, al mundo térmico, al mundo donde se le corta esta transmisión de comunión con el alimento, con la temperatura, este niño va a tener una vivencia que es muy displacentera. La mamá o quien ocupe el lugar de maternaje va a brindar cuidados, lo va a consolar, lo va a contener, pero siempre va a haber un plus de insatisfacción que no va a poder cubrir ninguna mamá. El psicoanálisis va a plantear que este plus de insatisfacción va a ser el deseo que se va a poner en marcha y va a motorizar la vida. Ahora, acá, ¿por qué decía que en clave del psicoanálisis se puede leer el capitalismo? Es muy interesante que el concepto del consumo se va a colar en este deseo que rápidamente se va a hacer que se confunda y se separe mucho deseo y necesidad. Cuando los deseos están cerca de las necesidades, existe una posibilidad de completud de la persona humana. Cuando esto se divorcia extraordinariamente, el deseo nos lleva a esto que nos marcaba antes Ivana, que es al consumismo, es a intentar saldar este déficit tan profundo que tenemos, ora con, no sé, con un producto, ora con otro, pero con la particularidad de que siempre nos va a dejar un vacío.
Y acá viene esto. En este momento cultural, donde los intereses van generando una metodología para enfermar, y a ustedes les va a parecer raro, pero imagínense que, por ejemplo, en este momento cultural, donde todos tenemos la tendencia... No, lo hicieron como un country. Decía que en este momento cultural, donde hay un montón de intereses en juego, se genera una invitación a enfermar, por ejemplo, de maneras neuróticas, narcisistas. Por ejemplo, imagínense, en el Imperio Romano era muy raro que una persona hubiera buscado un acompañamiento, digamos, curativo, contando que no se sentía suficientemente mirado. Por lo que, con este ejemplo, esta semblanza así medio humorística, planteo que cada cultura estructura una metodología de enfermarse. Entonces, por ejemplo, ya que hoy se hablaba de la ludopatía, fíjense que hay propagandas, por regla general, estatales, donde se invita al juego como una participación económica para cubrir necesidades de otros. Y después, cuando el juego se vuelve problemático, en letra más chica, se invita a pedir ayuda. Quiero decir que se genera el tóxico y después se genera el antídoto, ¿no? Entonces, cuando se va generando estas formas de adicción, que son compulsivas, consumistas, en una forma social que es meritocrática, donde si triunfo es mi mérito y si fracaso el tonto soy yo, donde no se mira el punto inicial de partida, que no es igual para nosotros, algunas personas van o vamos creciendo con déficit de socialización. La socialización primera es familiar y después son las primeras instituciones. Cuando estas socializaciones fallan, la persona en ciernes va a ir con un déficit en la vida. Entonces, cuando la vida se empieza a poner muy dura, hay una necesidad de escaparse en un sentido escapista o en el sentido seductor de los placeres. Entonces, el alcohol, qué sé yo, y otras drogas, inclusive drogas de diseño, vienen a suplir la necesidad de la empatía para poder socializar prematuramente. En uno de los encuentros anteriores, cuando habíamos hablado de la matrística, se había contado que el patriarcado violentaba esta condición de nacer y de ser empáticos. Cuando las personas no podemos desarrollar la empatía y vamos teniendo déficit de socialización, entonces la mirada del otro no me toca, yo no puedo tocar con mi mirada al otro, entonces empieza a colar un vacío muy grande que es donde entronca los consumos problemáticos. En este momento, llamémoslo adicciones o consumos problemáticos, van a ser esclavizantes en el sentido de lo adictivo y van a ser problemáticos porque no solamente no van a solucionar mi necesidad vital y me van a alejar de lo social y de mí mismo, sino que además me van a generar un proceso de, digamos, de alteración cognitiva y donde se van a ir cerrando circuitos, circuitos tóxicos y que van a producir este encerramiento desde el cual el antiguo concepto de adicción entronca perfectamente porque la persona queda totalmente esclavizada a estos impulsos que no tienen ninguna dirección. Bueno, dicho esto como una descripción general de cómo se entroncan estas conductas de consumos problemáticos en los tiempos contemporáneos, podríamos decir que las herramientas que conducirían a lo preventivo, las herramientas que conducirían a poder transitar sanamente, curiosamente, antes de las intervenciones, digamos, en comunidades cerradas, en comunidades terapéuticas, tendríamos que como sociedad, o sea, cuando digo como sociedad es en la verticalidad subjetiva de cada uno y compartido socialmente, tendríamos que volver, por ejemplo, a las preguntas iniciales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Las preguntas filosóficas que son las que nos llevan a apasionarnos, a sostenernos preguntas. ¿Puedo vivir de una manera libre de compulsiones? ¿Puedo encontrar vínculos que me sean
benéficos, que no sean tóxicos? ¿Puedo reeditar mis formas de vida? ¿Puedo entregarme al encuentro con el otro, donde necesito la mirada del otro para confirmar mi identidad y donde amorosamente voy a aportar mi mirada para que el otro pueda, con la pieza mía, armar su propio rompecabezas? Porque parece ser que socialmente no tenemos las piezas que nos faltan, las tienen los demás. De allí esta mirada socializadora tan importante que pensaba, ¿no? Jugando con estos conceptos, yo pensaba, ¿se acuerdan cuando estábamos en la escuela primaria que nos atenazaban con las conjugaciones verbales? Yo juego, tú juegas, él juega, yo como, ¿no? Siempre recuerden que la primera conjugación personal era el yo, ¿no? Es la instancia yoica primaria. Dato interesante, los pueblos originarios, el primer tiempo de conjugación verbal es nosotros. Por lo que imagínense que el punto de partida, cuando viajamos en grupo, cuando la otredad existe, cuando el otro es un alguien significativo para mí y yo soy significativo para el otro, entonces el hecho de nacer invita a tener un lugar en el mundo, un lugar que la sociedad debería permitir, esto no se permite hoy. Entonces, cuando una persona entra en un mundo y hay lugar en el mundo y entra en un entramado vincular, les puedo asegurar que las tendencias a los consumos problemáticos bajan considerablemente. Siempre va a haber problemas subjetivos en la construcción identitaria de cada uno, puede haber problemáticas familiares que van a incidir y van a invitar a los consumos, pero la mayor parte de los consumos están producidos socialmente, no solo como esto de la propaganda, la invitación, las propagandas prohibidas, ¿no? Porque, por ejemplo, las drogas de diseño circulan en circuitos invitando sin que aparezcan en, digamos, en las maneras ostentosas. Pero no me refiero solamente a esto, sino que el poder, por ejemplo, en el caso de los adolescentes y jóvenes, estar en un mundo que los condena, ¿no? Que no les permite la entrada al mundo laboral o se la dificulta soberanamente, donde el futuro es una dificultad y es un tema angustioso. ¿Cómo voy a socializar? ¿Cómo voy a ir en búsqueda del amor? ¿Cómo voy a preguntarme sobre el sentido profundo de la vida cuando ni siquiera puedo tener un lugar en el mundo, ¿no? Esto es un problema social muy grave, donde uno puede decir, bueno, pará, ¿de qué estás hablando? Porque en mi barrio, en mi entorno inmediato las cosas no son así. Bueno, pero el mundo no es nuestro entorno inmediato, el mundo es socialmente amplio y lo que nosotros, acá hay una regla, ¿no? Matemática extraordinaria, lo que hacemos con nosotros lo irradiamos al mundo y lo que hacemos con el mundo nos lo hacemos a nosotros mismos. Por esto también Ivana nos planteaba de alguna manera que era importante sí repensar cada uno para adentro, de qué manera estoy atado a ciertos consumos, porque voy a agregar, a veces cuando tenemos rondas de pensamientos mecánicos que se nos imponen y que anímicamente nos dominan, pensamientos, por ejemplo, depresivos, pensamientos estereotipados, son formas de consumos problemáticos, son consumos psíquicos problemáticos que nos instalan en un lugar y no nos permiten la movilidad del cambio. Bueno, habiendo descrito esto, yo quería entonces hacer un poquito de hincapié para que la mirada sea proactiva, produzca esperanza, en que hay maneras de ayudar a estos consumos problemáticos o adicciones. La primera de las miradas tiene que ver con la escucha empática. Cuando la antigua escucha, la escucha hospitalaria, la escucha de la jerarquía, del que sabe al que no sabe, del sano al enfermo, es una escucha iatrogénica, lastima. La escucha empática es la escucha que cuando nos toca a alguien que está transitando problemáticas, escuchar profundamente la historia, no sacarlo, los 4 o 5 experiencias que uno tiene y anteponérselas porque por esas experiencias fueron buenísimas para nosotros, pero el punto de arranque del otro fue diferente. Entonces la escucha empática, la escucha no juzgativa, el saber que el otro tiene que poder desplegar su historia
porque cuando el otro despliega su historia y uno la escucha, existe la posibilidad de tener una distancia óptima con la propia historia y entonces surge el poder repensarse. Cuando alguien me mira, se inicia el proceso de curación, porque no me curo con lo que me dan los otros, me curo con la atención amorosa que el otro me brinda, porque me confirma que soy persona. Y entonces voy a unir esto. Ser persona es encontrar la singularidad de uno mismo, cuando el mundo colectivo nos busca desingularizar, hacernos masa, como lo que planteaba en el inicio Ivana. O en términos junguianos sería individualizar, hacer del recorte, todos más o menos tenemos la misma información, pero lo que nos hace singulares es que cada uno de nosotros va a hacer recortes particulares y va a poder digerir el proceso de vida para que pueda haber algo que valga la pena ser contado, porque si no uno sería un repicador de las informaciones ajenas. Uno tiene que encontrarle este sesgo singular. Y este sesgo se encuentra en la escucha empática y en los procesos de entramados vinculares. Esto hago referencia porque como estamos en una escuela de psicología social donde se hace un énfasis extraordinario, y porque así es de importante en el entramado vincular, esto es lo que nos puede curar de los consumos problemáticos. Cuando yo tengo pertenencia a un grupo, además del familiar, porque el familiar puede ser disfuncional, pero cuando tengo un grupo de pares, de amigos, un grupo de investigación, un grupo de arte, un grupo de lo que sea, donde tengo pertenencia, empieza a construirse algo que se llama la interiorización de las miradas del otro. Yo me llevo a mi psiquismo las miradas de los otros, los incorporo, los hago cuerpo en mi soma, ya dejan de ser una entelequia, están en mi interior y yo estoy en el interior de los otros. Esto es una herramienta preventiva a los consumos problemáticos. Es una herramienta que tiene que ver con abrirse a la comunicación, con educarse, con autoeducarse, con hacer lo que se llamaría la segunda educación. La segunda educación es lo que la cultura no pide. La cultura nos pide primaria, secundaria, en el mejor de los casos terciaria y universitaria. Pero la autoeducación es la capacidad de autoconocerse y de desarrollar ámbitos que hasta ahora no han sido desarrollados. Esto la cultura no lo busca, no lo propicia. Nadie se va a interesar en esto sino uno mismo. Entonces, métodos preventivos tienen que ver con el trabajo en la comunicación, con el entramado vincular, con la autoeducación y con el también invitarnos, porque la única manera de invitar a otros es uno hacerlo en sí mismo, a filosofar. Filosofar no me refiero a estudiarse todos los filósofos y saberlos al pie de la letra, sino filosofar en el sentido etimológico básico es el amor a la sabiduría, es el amor a lo cognitivo, es el amor a aprender, es el amor a compartir lo que uno sabe y es el amor a recibir lo que el otro aprendió, a sostener preguntas, porque a veces no encontramos respuestas porque las preguntas las sostenemos unos segundos y las abandonamos. Sostener cognitivamente una pregunta es, por ejemplo, ¿yo puedo vivir con un estado de alegría? Si yo esto lo sostengo cotidianamente, me lo pregunto y me lo recontrapregunto, bueno, empieza la gran labor deconstructiva de todo lo que tengo que desarmar que atenta contra la alegría, ¿no? Entonces, en esto incluyo también una mirada crítica a la vida cotidiana para desnaturalizar lo que se nos hace hábitos mecánicos y poder volver a encontrar este gesto tierno de vinculación con la vida, este gesto que no nos haga decir una verdad, pero con un tono de voz donde ni yo mismo me la creo. Entonces, para enamorar en la vida a alguien que está perdiendo el amor a la vida, primero tengo que encontrar ese vínculo amoroso yo. Y quería también traer dos palabras que están en relación con el consumo problemático o con las adicciones. Uno de estos conceptos se llama anedonia, y anedonia, que también es una palabra que viene de los griegos, ¿cuánto le debemos a los griegos, no?
Anedonia, algunos la traducirían como la incapacidad orgásmica, pero es algo mucho más que esto. Es perder el amor a la vida por acumulación de frustraciones, por acumulación de pobreza de significaciones. Entonces la vida, bueno, es la de los otros, el éxito lo tienen los otros, la maravilla lo tienen los otros, los buenos cuerpos los tienen nosotros, el dinero lo tienen los otros, la creatividad. Entonces nos desempoderamos. Parte de este camino preventivo es la recuperación del poder de uno mismo para poder volver a encontrar el amor a la vida, la pasión a la vida. Bueno, y el otro término es alexitimia, que también viene del griego, que tiene que ver con una disfunción. Si ustedes lo miran etimológicamente, se lo van a inculcar en la neurología, pero yo les diría que es más bien cultural también. Es neurológico, pero también es cultural, que es la incapacidad de poder registrar las propias emociones, los propios sentimientos. Es como que uno se va paralizando porque el colectivo, con su mirada única, hegemónica, se va metiendo adentro y nos va fosilizando. Yo pensaba que interesante que en estos tiempos se están encontrando un montón de restos momificados. En Egipto se encontraron un montón de sarcófagos con momias, ahora encontraron en el Vesubio gente momificada, y yo pensaba de alguna manera, aunque le suene muy duro esto, es que de alguna manera esto habla del proceso de momificación que nos hacemos a nosotros mismos cuando vamos perdiendo la pasión, ¿no? Entonces esta pasión, este apasionarse, que no tiene edad, no tiene condición de género, tiene que ver con un amor ardiente a la vida, con un repensarse y buscar otra vez las posibilidades, es la herramienta fundamental que nos va a quitar de cualquier consumo problemático, porque quien se posee a sí mismo, quien se habita a sí mismo, quien se integra a sí mismo, no necesita que ningún consumo venga a tapar un agujero que ya no lo tiene. Y cerraría esta descripción contándoles que para Occidente, sobre todo en el mundo más bien psicoanalítico, el hombre no puede sufragar esta necesidad, este deseo primal que va a ser el motor de la vida, y el hombre tendría que aprender a vivir y a tramitar esta insatisfacción perenne. Sin embargo, el Oriente, extraordinariamente significativo, va a decir que sí se salda y que esta experiencia oceánica que siente el niño en el seno materno, el hombre, el ser, ¿no?, lo puede alcanzar en el estado de integración, en lo que en la terminología antigua sería el proceso de iluminación, la comunión con el propio ser. Entonces, muy interesante, aunque les parezca quizás un poco místico, porque tanto Freud y después Lacan va a volver la mirada al oriente. Lacan mismo va a poner la consumación del sentido de la vida en la visión oriental. Es algo digno de ser considerado, y también es digno de ser considerado que la plenitud es una invitación a ser humano, y que esto es la garantía que nos aleja de los consumos problemáticos, en el que incluyo el consumo de los vínculos, el lastimar y depender y generar dependencia en la vincularidad humana. Bueno, más o menos acá iría dejando esta forma descriptiva, y bueno, abriríamos un espacio para reflexiones y para circulación de la palabra. Bien, muchísimas gracias, Hugo, y Ivana también, muchísimas gracias. Y bueno, abrimos el espacio entonces para poder reflexionar. Pueden habilitar los micrófonos aquellos que quieran dar alguna intervención, alguna opinión o pregunta. ¿Alguien? No se maten. Sí, Hugo, yo había hecho una pregunta ahí, había hecho una pregunta sobre el tema de la lexitimia y sobre el registro de los real y o sea, el registro de los real y goce, ¿tendría algo que ver con la conducta adictiva, según Lacan, digamos? A ver, ¿podrías volver a reformularlo?
A ver, yo había hecho una pregunta ahí en la parte de chat. La pregunta dice si el goce o lo real, es decir, el registro real que menciona Lacan, ¿tendría algo que ver con las conductas adictivas en los sujetos? Bien, mira, si voy con cuidado con esto, sometelo absolutamente a crítica y a pensamiento. Si yo no lo estoy interpretando mal, me parecería que la incapacidad del goce genera las conductas adictivas, porque el goce no es el goce del otro, es el goce en sí mismo. Y el goce se encuentra, por ejemplo, en lo cognitivo, en lo emocional. Por ejemplo, vos también ponías algo de la inteligencia emocional, sí. Ahí La estaba inteligencia leyendo lo que emocional. vos ponías. Cuando hay una descripción riquísima que cuando los niños, cuando todos somos niños, hay algo cognitivo emocional que está despierto y eso se lo llama protoemociones positivas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el asombro. El niño dice, ¡ah! Ve el mundo y se asombra. Y esa emoción es cognitiva, le trae información al mundo. Muy prontamente el hombre pierde el goce cognitivo de las emociones y tenemos algo que se van a llamar autoemociones o emociones autorreferenciales. Fíjense, tengo celos, tengo envidia, tengo enojo. Solamente me da información de mi propia maquinaria cerrada. Pierdo la capacidad del goce cognitivo. Desde ese punto de vista, imagino que sí. Claro, claro. Sí, ahí en Acá, lo de la lexitimia, yo me acuerdo que había bueno, yo cuando estaba en el segundo año de la carrera de psicología acá en la Universidad Nacional de Tucumán, nos habían hecho leer muchos manuales de psiquiatría de un tal Vidal Alarcón, no sé si lo ubica. No. Bueno, era un psiquiatra, no me acuerdo si era español o latinoamericano el tema, que nosotros habíamos leído un libro de semiología psiquiátrica y ahí estaban los términos, las definiciones de cada signo. Por ejemplo, la definición de lo que era la lexitimia, de lo que era anedonia y otros síntomas psicológicos, ¿verdad? Bien, vos sabés que es muy interesante esto, que si bien en el marco específico técnico de la psiquiatría o de la psicología, uno Sí, puede, por supuesto, ajustar técnicamente la descripción de la caracterización de estas, llamémoslo características, para no decir patologías, sin sí, embargo, es muy interesante que también tienen una imagen social, ¿no? Porque yo pensaba en que hay una lexitimia social que es la incapacidad de tomar en cuenta las emociones de los otros, esta condición que decía de ser empático. O sea que de claro. alguna manera, si me lo permitís, algunos de los términos que hemos utilizado los hemos hecho en como en una clave más social, o sea, estamos Exactamente. extrayendo estos términos técnicos y los estamos conjugando, por ejemplo, cuando planteábamos la autoeducación también, la autoeducación para nuestra cultura no existe y sin embargo grandes pensadores, por ejemplo, Lacan es un ejemplo de la autoeducación, ¿no? Es un ejemplo mismo de la persona que volvió a revalorizar absolutamente, bueno, por supuesto Freud también, ¿no? Los procesos introspectivos, ¿no? Desde ese lugar, sin ser ninguno de nosotros cultores tan profundos de estas temáticas, pero sí traemos que la capacidad de introspección es una de las herramientas curativas que nos puede permitir, primero, un nivel de autoconocimiento y a partir del autoconocimiento una constatación de déficit y de dificultades como para poder luego empezar a abordar la temática y poder nutrir estos faltantes. Sí, perfecto. Y otro tema más, por ejemplo, el término de anestesia individual y colectiva, ¿vos la tomaría en cuenta esos términos? Qué fuerte. Mirá, no lo había revisado inmediatamente así, pero tiene mucho sentido porque, digamos, justamente uno podría decir, conjugando con lo anterior,
cuando el consumo adquiere un carácter realmente problemático, se detienen los procesos cognitivos. Por ejemplo, yo sí esta mañana estaba reflexionando que hace no muchos años, muy pocos, había programas televisivos que hoy, si los volvemos a ver, nos damos cuenta que son pero patriarcalmente violentos, son indecentes, son perturbadores, son lastimadores. Y hace solamente 10 años atrás, un porcentual enorme de la población lo veía con harta satisfacción, bueno, de hecho, porque así habíamos sido programados culturalmente. Pero podemos decir que en esos momentos había una anestesia colectiva que nos invisibilizaba a los sectores marginados y nos colocaba en un lugar de hostigadores, aún cuando nosotros no éramos los productores del programa, pero solamente consumiendo pasivamente, yo creo que sí entramos en un estado de anestesia. Había alguien que describía un proceso muy interesante, lamento no recordarlo así precisamente, pero describía que un poquito lo que nos pasaba con la anestesia social es lo que le pasa a una rana. Cuando las ranas que las utilizan para la comida las colocan en una olla de agua templada, la rana está tranquila, pero la olla tiene un fuego abajo y está prendido. El calor le sube el metabolismo, se va excitando, está hiperactiva, pero como hay un proceso continuo, no tiene la reacción de saltar de la olla y cuando la temperatura es suficiente, bueno, la rana muere. Entonces podríamos decir que la anestesia, que es muy interesante, dejo picando el tema porque esto es un tema de mi investigación y que me interesa, me apasiona, pero me puedo llegar a poner un poco pesado, ¿no? Sí, el problema hay es una pregunta interesante para que analicemos entre todos, digamos. Buenísimo. Digo esto, entonces me callo. Sí, dentro de estas anestesias está el control social que se hace a través de lo farmacológico, el control social que se hace a través de lo hegemónico médico y el control social que se hace a través de la alimentación. Porque cuando hablábamos de sustancias, la comida que comemos también es psicotrópica. Solamente que lo que conocemos como sustancias psicotrópicas mueven la conciencia del lugar de la normalidad, digamos, para arriba, ¿no? Para lo extraversión. Y la alimentación confirma el estado de conciencia en un anclaje corporal. Entonces, esto es muy interesante porque sí hay procesos en marcha que funcionan para producir una anestesia social. Y acá sí integro a los demás en este diálogo. Preguntas Sí, que perfecto. surgen en el chat, está diciendo Lorena, si es cierto que la adicción se cura o va rotando, y después Beatriz dice, 5 problemas de salud que afectan a los estudiantes de hoy, depresión, ansiedad, suicidio, trastornos de la alimentación, adicción, ¿cómo podemos prevenir las enfermedades en la escuela? Esto, si podemos ir respondiendo un poquito ahora y si no en la última parte volvemos con esas preguntas. Sí, no sé cuánto nos queda, pero... En esta parte nos quedan 2 minutos. Ah, bueno, por ahí cortito. Por ahí quien preguntaba, si no me equivoco Susana, si se cura. En realidad, si pensamos si se cura, ya tenemos un preconcepto de enfermedad, que es por ahí lo que yo explicaba al principio. Entonces ahí si nos paramos desde que es una enfermedad que nos atraviesa y tenemos que curarnos de, podemos decir que es un proceso de acompañamiento bastante largo y es como que se trata, ¿no? Desde nuestra mirada psicosocial, es una conducta, no es una enfermedad, el consumo problemático. Entonces, ahí, si yo te tengo que responder desde mi posicionamiento, que es el psicosocial, te diría que no es una enfermedad. Pero muchos, muchas y muchos lo toman desde ese paradigma, que no está bien ni está mal, es diferente. Si vos le preguntas a un médico, seguramente te va a decir que es una enfermedad que tiene un tratamiento prolongado y otro te va a decir que es una enfermedad que tiene un tratamiento para siempre, digamos, como que no tiene solución.
Ahí a ver si me están respondiendo a mí, no sé, en el chat. Pero tiene que ver desde ese lugar, desde donde nos paramos, para saber qué es, si es una adicción, si es un consumo problemático, un consumo responsable. Porque tiene que ver con eso, ¿no? Sí, ahí Carmen está diciendo, dice, en la solución de las adicciones, ¿no tiene que ver también el deseo personal del cambio? Sí, seguramente. El tema es que, como mencionaba Hugo, si yo tengo una vida y un panorama desamparador o desamparadora, es como voy a tener deseo de curarme, ¿no? Si todo el tiempo vivo en incertidumbre, si me quedo sin trabajo cada 2x3, si no tengo proyecto de vida, ¿cómo hago para tener ese deseo y que me pulse la vida en vez de la muerte? Esto también es lo que sucede. Pero no solo en las sustancias, sino en un montón de situaciones. Como por ahí leí también en el chat de hace un rato, que creo que Lucas decía que hay adicciones al poder también, por ejemplo. Ahí lo podemos tomar a esa reflexión como si en esta